Queridos televidentes de Suyapa TV, bienvenidos sean a la hora de la familia. Estamos aquí con doña Gracia Zúñiga de Villeda, listos para hablar de un tema que realmente es importante que ustedes le den vuelta, lo piensen, lo consideren. Sí quiero hacer una advertencia inicial, vamos a tocar un tema que tiene que ver con el divorcio. Evidentemente, desde la hora de la familia, desde Suyapa TV, no estamos juzgando a las personas que por motivos determinados han llegado a divorciarse, ¿no? Han terminado una relación, digamos, conyugal que ha tenido pues que pasar, ¿verdad?, por la disolución de una unión civil. Sin embargo, sí queremos hablar sobre por qué, en general, en las crisis conyugales, el divorcio no es la mejor solución. De hecho, el divorcio al final, vamos a ver, no soluciona muchas cosas. Doña Gracia, aquí estamos otra vez hablando de estos temas, que algunos temas son, ¿cómo le puedo decir? Pueden ser incluso de alguna manera en las que no hay acuerdo, ¿no?, entre todas las personas, pero yo creo que es importante, como apegados a doctrina y hablando con claridad, orientar también, ¿no?, a la gente que nos ve, que en su gran mayoría son católicos. Así es, y sobre todo hablando de un tema que desde la perspectiva de la Iglesia no existe, porque Claro. tal como aparece en el Evangelio, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Sin embargo, no podemos negar una realidad, como usted dice, ¿verdad?, donde, porque para la Iglesia y para el derecho canónico únicamente existe la separación en determinados casos, en determinadas circunstancias, o el trámite de la nulidad, cuando verdaderamente no existió en el fondo un matrimonio. Pero pues muchísima gente, católicos, acuden a esa salida del divorcio, y lo que nosotros queremos, como usted bien dice, sin juzgar a nadie, es como dar luces, porque muchas veces, y fíjese que yo consultaba con alguien que conoce derecho de familia, que la gran mayoría de divorcios hoy día son por mutuo consentimiento. O sea, no es porque exista una causal gruesa ¿verdad?, de situaciones o circunstancias difíciles, ¿no? La gran mayoría se divorcia porque simplemente no era lo que yo pensaba o no era lo que yo quería, y muchas veces son decisiones que se toman bajo estados de ánimo, después de una discusión, después de que uno está alterado, que está molesto, que ha tenido una serie de roces. Entonces uno dice, ¿sabes qué? Ya me voy. Y entonces se empieza un trámite, ¿verdad?, que uno piensa, yo recuerdo una señora que decía, yo lo único que quiero es paz. Pero acuérdese que alguien decía que la paz no es ausencia de guerra, necesariamente. Hace falta mucho más componentes, porque uno cree que cogiendo la maleta, como dicen, dando la vuelta y largándome, ya estuvo. No, la secuela, y es precisamente de eso de lo cual vamos a hablar esta tarde. Sí, porque como usted decía, doña Gracia, ¿qué es lo que sucede? Hay una crisis, y en el momento de la crisis, la persona piensa que para tener paz, que para estar tranquilo, que es un estado al que uno aspira y que es totalmente legítimo, la mejor manera de tener esa paz, de tener esa tranquilidad, es tomando distancia de la persona que uno cree que le está quitando la paz o que le está un poco mortificando, ¿no?, y haciéndole la vida difícil. Se cree además, ¿verdad?, como todos aspiramos a la felicidad, que de esa manera va a alcanzar la felicidad, ¿verdad? Y dice, bueno, lo que voy a hacer es que definitivamente voy a alejarme de esta persona. Aquí voy a decir una frase de la que vamos a hablar más adelante, y voy a volver a comenzar, borrón y cuenta nueva, y vamos a ver cómo realmente voy a ser más inteligente a la hora de escoger la persona con la cual convivir, y vamos a ver que la solución va a ser efectivamente divorciarse. Hay una cosa, antes de continuar con el tema, que yo creo que es importante también tomar en cuenta y hablar, doña Gracia, es que realmente cuando la gente se casa, en la gran mayoría de los casos, dígame usted si no es cierto, que la gente se casa pensando que es para toda la vida. O sea, la gente se enamora y dice, yo quiero pasar el resto de mi vida con esta persona. ¿Qué pasa después? Bueno, lo que pasa es que uno quisiera que eso que se dice, la eterna luna de miel, pues existiera. Y sin embargo se nos olvida que existe el día a día, que existe, ¿verdad?, la realidad cotidiana, y que ahí lo que se va a enfrentar es
mi carácter con el carácter de mi marido, mi temperamento con el de mi marido, mis costumbres con las de él. Porque muchas veces también hay quienes toman decisiones porque dice, es que somos muy distintos, o es que, no sé, no somos, no era lo que yo pensaba. Y si uno se detiene, ¿verdad?, como a reflexionar, se da cuenta de que siempre, absolutamente siempre, en una relación conyugal van a existir diferencias. Diferencias, no importa con quién esté. ¿Por qué? Porque y dentro de esas diferencias de costumbres, de historia, de experiencias vividas, de todas esas circunstancias en las que hemos crecido, si venimos de dos núcleos familiares distintos, si encima existen unas diferencias hombre-mujer en la forma de razonar, en la forma de percibir, en la forma de reaccionar, porque nos guste o no nos guste, aunque nos repitan que somos iguales, la verdad es que no somos iguales. Ni neurológica, ni psicológica, ni biológica, ni ADN, somos iguales. Entonces, ahí está la dificultad, en no saber conciliar las diferencias del uno con el otro, en no estar preparados para luchar, para tener esa serenidad de esperar ese acoplamiento entre el modo de ser de uno y el modo de ser de otro. Entonces muchos, o sea, fíjense que sucede como un fenómeno. Hay parejas que se separan casi recién casados, sí, al año, a los 2 años de casados, pero también eso se vuelve a dar después de 15, 20 años de casados. Son los momentos donde más rupturas hay. Sí. O sea, hay quienes tienen la tesis de que son los primeros 7 años. No es Más bien es cuando existe todo el entusiasmo, toda la ilusión, todo para sacar adelante la relación conyugal. Y después viene, ¿verdad?, como dicen, la rutina o el acostumbramiento, que es cuando el amor se descuida. Ahora, doña Grecia, vamos a ver. Entonces, hay gente, efectivamente, hay una crisis conyugal, lo que hablábamos al principio, y dicen, bueno, voy a poner tierra de por medio para tener mi paz, para tener mi felicidad. Pero luego, con el paso de los años, ordinariamente han venido los hijos. Entonces también hay quien dice, voy a divorciarme por el bien de los hijos. Y a mí siempre me ha parecido eso una contradicción, es decir, dígame si no es cierto que lo que más conviene a los hijos es que los padres estén juntos, por supuesto, habiendo resuelto las situaciones, o sea, habiendo resuelto las crisis, habiendo superado las crisis, habiendo establecido unas normas en la convivencia, habiendo tenido una solución inteligente de esa crisis. Pero verdad que es cierto, hay gente que dice, no, es que yo realmente al final decidí divorciarme por el bien de mis hijos. Para los hijos nunca la separación de los padres va a ser un bien, ya sea que estén pequeños, medianos, grandes o incluso adultos. Hay adultos, sí. Lo normal, lo natural es que los hijos quieren ver a sus padres juntos. Yo les digo que hay una imagen que yo creo que todos lo hemos vivido en casa o lo hemos visto con los nietos. Cuando se tiene un niño pequeño de 1, 2, 3 años que le encanta acostarse en medio del papá y de la mamá, toma la mano de la mamá y del papá y se las pone aquí en el pecho, porque en el fondo es la alegría y el deseo de sentir que su papá y su mamá están juntos. Ahora, piense que hoy día el tema de la violencia intrafamiliar es una realidad. Claro, innegable. Precisamente por no poder luchar o no tener la madurez, que la madurez es el dominio de uno mismo, por no controlar mis reacciones, por no controlar mi mal carácter, por no controlar mis estados de ánimo, mis frustraciones. Entonces se vive como con una agresividad que sí, lógicamente que es incómodo, es molesto, los niños sufren escuchar las discusiones de un papá, de una mamá, los gritos, y no digamos cuando se llega a los golpes. Cuando se tiran cosas, cuando se dicen cosas horribles. Primero, los niños pequeños pueden sentir que no entienden qué es lo que está pasando, porque un niño de 2, 3, 4, 5 años no entiende y normalmente lloran. Lloran porque ven un ambiente, ¿verdad?, hostil de confrontación. Y ellos no les gusta, o sea, se sienten como temerosos, miedosos. Nerviosos, totalmente. Si tienen hijos, pues adolescentes, hijos, ¿verdad? Son hijos que a veces tristemente juzgan y toman partido.
Y pueden decir, ¿verdad? Es que mi papá no lo quiero por la forma en que trata o le maltrata a mi madre. Y hay hijas que dicen, es que mi mamá, ¿por qué es tan tonta? ¿Por qué sigue aguantando? Y entonces ahí se va generando una problemática. Lógicamente, ningún hijo, ni pequeño, ni mediano, ni adulto, porque yo he hablado con personas mayores, ya casadas, que se sienten tristísimos, dolidos, heridos, cuando sus padres mayores se están separando, porque les parece absurdo. Entonces, ahí lo que nos damos cuenta es que esa separación siempre produce un efecto. Es como cuando dicen, ¿verdad? Le movieron el tapete y quedaron en el aire. Lo que sí, doña Gracia, es que sí se ha estudiado de que hay una etapa de la vida donde puede resultar más complicada la separación de los padres, que es en la adolescencia. Es decir, hay tantos cambios que se están dando de manera simultánea en la vida del adolescente, físico, psicológico, afectivo, de todo tipo, ¿no? Lo que más necesitan en ese momento es como un piso estable. Exactamente. Como un piso estable, o sea, que todo lo demás se mueva, pero que realmente haya un espacio que no se mueva, que es en principio la vida familiar, la relación conyugal, ¿no? Cuando eso además tiene problemas, el daño es mayor. Ahora, usted decía una cosa que es importante, es decir, y al principio hablamos del tema del borrón y cuenta nueva. Dígame usted si no es cierto que una relación conyugal, o sea, la relación conyugal es la relación más cercana que hay entre un hombre y una mujer, entre dos seres humanos. No es cierto de que uno puede decir borrón y cuenta nueva, o sea, hay una huella. Como le digo, o sea, cuando uno pasa por la vida de alguien, o cuando alguien pasa por la vida de uno, deja una huella. La convivencia cotidiana deja huella, deja unas marcas en la vida de uno. Por lo tanto, o sea, es una ilusión, es una falacia asegurar de que yo voy a volver a empezar y que realmente con esa otra persona es que como que voy a tener una vida nueva y que no me voy a acordar absolutamente para nada de lo que ya pasó. Pero vamos a una pausa, ¿verdad? Y vamos a quedarnos en esta parte que es tan importante, es decir, señor, señora, o sea, no es cierto de que uno es capaz como de, ¿verdad? Como en esa película en que va a apretar un botón y olvido todo, sino que los recuerdos, las vivencias, ¿verdad? Lo que he vivido en relación conyugal va a pervivir en mí y de alguna manera va a influir en una siguiente relación. Pero vamos a una pausa, no nos cambie. Continuamos aquí en la hora de la familia. Insisto, estamos tocando un tema, ¿verdad?, delicado. Estamos hablando de cómo el divorcio no es la solución para alcanzar la paz personal, la realización personal. Cuando uno ya se ha comprometido, cuando uno ya ha hecho una promesa libremente, ¿verdad?, cuando se ha establecido un vínculo y los católicos entendemos muy bien esto, y luego pues con el propósito, es cierto, que es pues válido, ¿no?, de encontrar paz, de encontrar serenidad, de tener una vida menos complicada, pues decide la gente separarse, ¿no? Las causas pueden ser muchas, ¿no? Alguna gente dice, bueno, algunas pueden ser causas de peso, dice, mira, es que me fue infiel, por ejemplo, ¿no? O, en fin, doña Gracia ha hablado del tema de la separación, que efectivamente hay unos casos, pero doña Gracia, muy concretos y muy específicos, donde efectivamente hay una separación de cuerpos, pero eso no significa que es que la otra persona puede irse a donde quiera, con quien quiera. Okay. Pero lo importante es entender esto, es decir, cuando una persona decide ponerle fin a una relación conyugal, sobre todo en la medida en que han pasado los años, en que han venido los hijos, lo que decíamos antes de la pausa es que no es cierto que esa persona va como a hacer un borrón y cuenta nueva y que va a empezar como, que va a nacer de nuevo y que va a empezar a vivir y que se va a olvidar totalmente de lo que fue la relación anterior. Porque un matrimonio siempre influye en una relación futura.
Sí, en la medida en que piense, cuando uno se casa y cuando, vaya, yo que tengo la experiencia de trabajar en cursos prematrimoniales, usted ve la ilusión, usted ve pues que se sienten que van, ¿verdad? Como a un cuento de hadas, que están enamoradísimos, que no se sueltan la mano, que se cruzan miradas, en fin, y eso es lo que lleva a tomar la decisión de empezar una vida nueva en común. Ahora, hay que alertar sobre las dificultades, sobre todas esas diferencias, sobre el tema de la madurez de uno y de otro. Y cuando ya surgen esas dificultades, en vez de muchas veces de buscar apoyo, de buscar ayuda, de aprender a serenarse, porque cuando uno anda exaltado, ¿verdad? Siempre dicen no hay que tomar decisiones y mucho menos decisiones de esta magnitud cuando uno está sometido a un estrés afectivo. Entonces no es la mejor solución en ese momento, hay que dejar, como dicen, que el agua baje. Cuando se dan esas crecidas, ¿verdad? Sí. Esas desbordadas por eso Luchi dice que inundan. Luchi dice que no hay que hacer mudanza en día de tormenta. Exactamente, entonces hay que esperar que vuelva la calma y pensar con serenidad, porque como usted dice, no es como que la otra persona ya no me importa, ya no siento nada, y mucho menos cuando hay hijos de por medio. Hay un autor mexicano que, aunque suene pesado, dice que si hasta un animal uno le coge cariño, piense usted, muchas personas tenemos mascotas, y cuando uno se acostumbra y uno los quiere y uno les extraña, ¿cómo es posible que aquella persona que en determinado momento era el centro de mi vida, que esa persona que me hizo, ¿verdad?, tomar la decisión de empezar esta vida nueva, ahora yo puedo decir no siento nada? Primero, que no es cierto. Segundo, que como una canción dice, ¿verdad?, de donde hubo fuego quedan cenizas. Tercero, que está el tema de los hijos que quedan en una inestabilidad. O sea, usted y yo que hemos trabajado en colegios, usted sabe lo que es para un niño que este fin de semana voy a estar en un lugar, el otro fin de semana en otro lugar. Luego que cuando viene el tema de rehacer la vida, lo que dicen, ¿verdad?, es que él rehizo o ella rehizo su vida. O sea, la vida es una. Y ese de rehacer, lo que nos vamos a encontrar es que esa nueva persona también tiene errores, tiene defectos, sí. Y van a existir otras dificultades, tal vez no las mismas que habían en la primera relación, pero van a existir. Entonces, lo que normalmente, y desde una perspectiva cristiana, uno puede recomendar es, primero, serenarse, dejar que el agua baje. Segundo, buscar ayuda. Hay que buscar ayuda, totalmente. Tercero, como dicen, restaurar el amor. Porque Gerardo Castillo, que es un autor español, dice que el amor es una obra de arte que se puede restaurar. Se puede restaurar cuando existe el deseo de luchar por esto que nos está costando tanto. Y es precisamente eso lo que nosotros queremos alentar, que no se precipiten, que no tomen esas decisiones, ¿verdad?, bajo una discusión de ya me voy o ¿sabes qué? No me importa. Acuérdese que muchas veces usted ha dado una charla que se llama Los enemigos del matrimonio, sí. Y donde uno dice que el amor conyugal no muere, el amor se mata. Se mata. Porque somos nosotros. Y el primer enemigo, justamente el primer asesino del matrimonio, son las discusiones. Porque cuando uno está molesto, empieza a decir cosas que realmente a veces ni siquiera ha pensado. O sea, uno lo que quiere es herir a la otra persona, es como tirarle unos dardos para ofenderla. Y luego queda uno pensando. Ahora, entendemos, doña Gracia lo ha dicho, que hay unos casos, por ejemplo, cuando hay maltrato físico. O cuando hay adicciones. Cuando hay adicciones. El alcoholismo, ahora sí, la droga tan generalizada. Hay que salvaguardar la vida del otro, porque efectivamente puede correr peligro la vida de la persona o de los hijos. Exacto. Y son en los casos justamente, pero aún en esos casos no es lo más correcto, ¿verdad? No es hablar de divorcio, sino realmente de la necesidad de una separación. Porque también ahí la solución no va a estar, bueno, entonces voy a intentar con otra persona que no presente esta conducta, porque además ya hay unos hijos que sí son de la otra persona.
Ahí es donde a los hijos uno no puede como... Fíjense una cosa, hay un autor que dice justamente, ¿no? Que dice, bueno, con los bienes materiales uno se los puede dividir, pero no puede decir, me voy a ver de los hijos las orejas o la nariz o la boca, ¿no? Eso lo decía esta orientadora familiar Ángela Marulanda, dice, yo puedo partir mis bienes, pero no puedo partir a un hijo. Y como usted dice, porque ustedes se preguntarán, bueno, si efectivamente nos están diciendo que lo mejor no es el divorcio, pero ¿y qué hacemos? Si esto es una situación complicada, efectivamente mi vida es un poco un martirio, porque la persona con la que me tocó casarme pone estos y estos defectos y llega un momento en el cual realmente estoy cansado, estoy cansada. Entonces, lo primero, doña Gracia, lo he dicho, o sea, hay que serenarse, hay que pensar, doña Gracia, además de buscar ayuda, creo que una de las cosas más inteligentes que uno tiene que hacer es pensar qué he aportado yo a esta crisis, porque ese es el tema. A veces lo que hacemos es enfocarnos en lo que aportó el otro, es que está mejor, este hombre, tal cosa, sino bueno, ¿y yo qué hice o qué dejé de hacer para llegar a esta situación? Porque siempre, como dicen, la historia se puede ver de los dos lados del río. Cuando hay una crisis, cuando hay problemas, cuando hay mala relación, siempre está la versión de él y la versión de ella. Porque cada quien ve desde distinto ángulo y de distinta perspectiva los problemas y las dificultades que están enfrentando. Es bien fácil decir es que él no cambia o ella no cambia. Es que estoy cansado, sí. Estoy cansado de volver a lo mismo, pero también en la medida en que uno, y ahora porque estamos aquí, ¿verdad?, en un canal católico, desde una perspectiva sobrenatural, uno sabe que con una visión sobrenatural también uno puede aprender a luchar, es otro ángulo. Hay un especialista que dice que cuando uno tiene problemas de esa magnitud y de ese tipo, necesita como un trípode para apoyarse. Necesita ese apoyo que puede dar la familia o un buen amigo, una buena amiga con la que yo pueda abrir el alma, desahogarme en algunos casos. Y pensemos, ¿verdad?, en estos casos donde hay adicciones, también hay adicciones al juego, a los videojuegos. Sí. Hoy día hay matrimonios jóvenes donde muchas veces los muchachos. Sí, los hombres sobre todo, sí es cierto. Hasta la madrugada, y entonces aquello va generando, ¿verdad?, una molestia. Buscar una ayuda profesional como para dejar una adicción, o el celular. Yo he escuchado hombres decir, ¿verdad?, es que yo llego a la casa y está permanentemente chateando. Y ese es otro motivo, ¿verdad? Otro motivo porque no me pone atención, pareciera que no le importa. Y tercero, está la ayuda espiritual. Está la ayuda espiritual. Nosotros tenemos, ¿verdad?, la dirección espiritual que podemos llevar con un sacerdote. Con esos tres elementos, con ese trípode, uno puede luchar y salir adelante. Pero normalmente uno busca la salida fácil, el tirar la toalla, como dicen, y el no querer seguir, ¿verdad?, enfrentándonos de una forma razonable a las dificultades. Y se cometen también dos errores, doña Gracia. Uno es buscar a una persona que le dé a uno la razón. Así. Y el segundo, que está relacionado con el primero, porque he conocido algún caso, entonces que hay una crisis y entonces él o ella van a buscar a un amigo que ya se divorció. He conocido un montón de casos. Y claro, ¿qué le va a decir esa otra persona? Conozco algún caso donde el otro le dijo, mira, eso no es lo mejor. Es más, me habría gustado haber rectificado a tiempo porque creo que perdí, o sea, que realmente perdí a esa mujer, en este caso era un varón, ¿verdad?, con la que pude haber sido feliz, pero no fui suficientemente inteligente y ahora es más complicado reconquistarla. Pero conozco casos en donde, claro, va y le dice, pues que vos tonta, pero ¿cómo se te ocurre? Mira, yo lo bien que estoy, voy, vengo, salgo, entro, sin nadie que me vigile ni me supervise, y anima a la otra persona para que... Ese es un error, o sea, yo no puedo ir a pedirle consejo porque, claro, sobre todo si esa persona no, por soberbia, no quiere reconocer que cometió un error, lo que va a hacer es recetarnos lo mismo. Exacto. Y eso pasa, entonces yo creo que es una cosa que hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Y hay una idea, para terminar el programa, para cerrar este programa, que yo escuché hace ya muchos años y que es tan cierto, doña Gracia, y es que nadie puede ser feliz lejos de la gente que ama.
Y uno, creo que no ama a nadie más en el mundo que a los hijos. Entonces alguien dice, no, es que yo me fui. Recuerdo un caso de un señor que abandonó a la esposa y a las hijas y decía, es que yo voy a buscar la felicidad. Y yo decía, ¿cómo? No quiere a las hijas, porque ¿cómo va a ser feliz lejos de las hijas a las que dice que tanto quiere? En el fondo, claro, o sea, el egoísmo y el amor son irreconciliables, ¿no? O sea, son como el agua y el aceite. No combinan el egoísmo y el amor. El egoísmo y el amor, y muchas veces lo que hay es soberbia, eso no querer dar el brazo a torcer, eso no querer reconocer los errores, ¿verdad? Egoísmo, o sea, pensar, encerrarse en uno mismo y estar pensando en yo quiero pasarla bien, yo quiero sentirme bien, yo quiero estar en paz, yo no quiero tener conflictos. Y miren, no es cierto que una persona solo porque esté sola no va a tener conflictos o va a estar totalmente en paz. Y luego la otra cosa que es importantísimo, insisto, ya lo dije en la primera parte del programa, cuando hay una crisis uno tiene que pensar ¿qué aporté yo a esta crisis? Ser sinceros y darnos cuenta que muchas veces quien ha empezado la discusión o el alejamiento, aquellos silencios prolongados que son indiferencia y que realmente son incluso a veces una falta de respeto, somos nosotros mismos. Claro, lo que hace falta es ser un poco más inteligentes, sincerarnos y empezar juntos con la ayuda, repito, de un observador externo que va a ser más objetivo, ¿verdad? Ir buscando solución a la problemática, porque al final, repito, uno se da cuenta que valió la pena, ¿verdad? Y que lo otro pareciera en algún momento que soluciona las cosas, pero a la larga las consecuencias no son las mejores. ¿Les parece? Bueno, de nuestra parte es todo por hoy. Ya nos veremos en otra ocasión aquí en Suyapa TV, aquí en la Hora de la Familia.